en Informe 24. La entrevista. Exactamente, tenemos la entrevista el día de hoy. Está con nosotros Víctor Quintana. Víctor, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. ¿Cómo lo trata el calor, primero que nada, ahorita? No, pues, deja tú lo que físicamente no me hace tanto. Psicológicamente me duele la sequía. Sí, como no. Tuvimos lluvia 2 días, más o menos buena, pero me duele mucho la sequía porque me duele Chihuahua. Claro. Me duele mucho Chihuahua. Y esta sequía significa más pobreza, significa desempleo, significa deterioro ambiental. Entonces, el calor es lo de menos. Sí, viene de verdad muy grueso este tema de la sequía y también pues el tema de que no se observa una buena respuesta a nivel federal, decir, oiga, pues es que ya están en sequía y le estamos quitando el agua, eso también pues nos afecta, ¿no? Y no hay una buena respuesta a nivel federal por un lado, y por el otro lado yo siento que no se está cayendo en la cuenta del grave problema que estamos entrando. Mira, de acuerdo a la Universidad de Columbia, estamos entrando en una fase de megasequía que no se había visto desde el año 1200. Entonces, un Fonden pues ayuda un poquito, pero temporal. Pero muy temporal. Necesitamos hacer acciones mucho más estructurales y más estratégicas para enfrentar la sequía. Y el tema de los agricultores, ¿está bien que se estén manifestando, que estén buscando la solución a este problema? Sí, bueno, ya por fin nos recibió el presidente de la República el día de hoy. Espero que hayan avanzado. Pero por otro lado, a mí me parece que hay que atender... o sea, el problema de la sequía no nada más es el problema de extracción de agua de las presas. Ese es uno de los aspectos. Otro de los aspectos es el desastre ganadero. Se están agotando los pastos, no están renovándose, los aguajes, los tajos se están desecando. Entonces, el año que ha muerto mucho ganado, les cuesta mucho a la gente mantener vivo el ganado porque tienen que llevarle agua, tienen que llevarle forraje. Entonces, ¿qué vamos a hacer un 2021? Sin forraje, sin agua, con forrajes pocos y claros. Entonces, el problema es mayor realmente, no es nada más si se extrae o no se extrae agua de las presas. Entonces, la sociedad no ha entendido todavía el impacto de la carencia del agua, porque estamos observando agricultores que están tratando de solventar la producción año con año, a lo que se dedican. Pero nosotros, sociedad, no estamos viendo que este impacto es colateral, o sea, viene incremento de alimentos, claro. Viene incremento en la carne, producción también de ganado, la leche, pues aquí todo, una cosa nos lleva a la otra. Sí, desempleo, porque pues la ganadería también genera empleo, no tantos como otras ramas de la economía, pero sí genera empleos, indirectos sobre todo. Entonces, y además el problema ambiental, la recarga de mantos acuíferos, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Por esto, sí, el problema de la extracción de agua de las presas es difícil, pero es únicamente una de las aristas de un fenómeno que tiene muchos más. Muy bien. ¿Qué es lo que pudiéramos hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la propuesta para salir adelante? Ya hace una semana yo les decía un artículo publicado en La Jornada de México. Ante la megasequía que estamos llegando, necesitamos hacer un colectivo federal, estatal, y donde estén también instituciones de educación superior y las organizaciones de productores que digan, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que usar el agua de manera diferente. Tenemos que usar el agua con mucho más frugalidad. Ciertamente, las grandes plantaciones de nogales no pueden subsistir porque se llevan mucha agua. Tenemos que ir recambiando, sustituyendo esos cultivos por otros que utilicen menos agua. ¿Qué vamos a hacer con la ganadería de Chihuahua, que es el principal exportador de becerros a los Estados Unidos? ¿Cómo vamos a enfrentar varios años de sequía y sin forraje? Entonces, esto implica nuevas inversiones por parte del gobierno del Estado y nuevas inversiones por parte del gobierno federal. ¿Cómo vamos a retener esos empleos? Esto es importante. ¿Y cómo le vamos a hacer para que el gobierno federal invierta? Pues yo creo que hay que convencer al gobierno federal de que pues Chihuahua tiene una peculiaridad que no tiene otros estados de la República,
es muy diferente Chihuahua al centro, sur, sureste del país, y que hacer agricultura en el desierto es muy diferente de hacerlo en el trópico. Y creo que la gente de Chihuahua ha demostrado que es una gente que sabe adaptarse al clima. Y yo regresé a Chihuahua hace 32 años. Puede haber estudiado en Guadalajara y luego fuera del país. Y del Chihuahua agropecuario que yo conocí hace 32 años al de ahora, hay un mundo de diferencia. ¿Por qué? Porque los productores han sabido evolucionar. El ganado chihuahuense ha mejorado muchísimo. Hubo un programa que se llamó Ganado Mejor y ahora vemos excelente ganado en Chihuahua. Los productores de frijol han incrementado su productividad, han usado nuevas semillas, nuevas formas de fertilización. Ya casi no se produce maíz de temporal, ahora la gente produce más bien avena para forraje. Hay más ganado porque muchos productores que eran agricultores ahora son ganaderos. Entonces ha ido evolucionando el campo chihuahuense. La gente tiene capacidad de incorporar innovaciones, pero requerimos inversión federal sobre todo y también estatal para decir, bueno, se va a venir una sequía más fuerte, nos hemos reconvertido productivamente para hacer frente a la sequía. No es que los chihuahuenses no podemos estar empecinados en decir, seguimos produciendo nogales, seguimos produciendo alfalfa, porque eso lleva mucha agua. Entonces, podemos apreciar ahí en la región de Jiménez, que está lleno de nogaleras y Jiménez no tiene agua. No, están tomando agua con arsénico ya para uso humano. Ahí es un ejemplo clarísimo de que necesitamos hacer cambios profundos. Creo que también Meoqui, ¿no? Meoqui no tiene tanto el problema. El asunto de Meoqui es que el agua de la ciénega de Meoqui pues está siendo sustraído por la cervecería. Ah, muy bien. Bueno, cambiando de tema, Víctor, hace unos días una declaración muy importante que quien quiera que es ocupar, candidatearse, pues que deje el lugar donde está ubicado, ¿no? Que sobre todo si está en algún lugar público. A mí me parece que sería lo más coherente, ¿sí? Es un llamado, no es una crítica, es un llamado a la gente, pues para que haya piso parejo para todos los que estamos participando, porque pues teniendo un puesto público tienes acceso a recursos públicos, tienes un mirador público, entonces no es lo más coherente. Yo digo, me dicen, bueno, la ley no lo exige. Bueno, pues la ley no lo exige, pero hay que ver que la opinión pública. ¿Qué pasaría si hiciéramos una consulta pública? ¿Qué pasaría si hiciéramos una consulta pública? ¿Está usted de acuerdo en que la gente que va a buscar un puesto público en 2021 siga en su puesto público o renuncia a él? ¿Qué sucedería? ¿Qué diría la gente? Pues yo creo que ahí comenzarían por ¿cómo pudiéramos decir? La imagen propia, ¿no? El mismo sustento, el trabajo previo a poderse candidatear de manera digna. Exactamente. Yo pienso que la población resonaría más con esto. Muy bien. Sí. Hace ahorita unos cuantos minutos platicábamos sobre el olor a aquellos artefactos que transmitían música. ¿Cuál ha sido el mejor disco para Víctor Quintana, de cualquier género musical? El mejor disco. Pues el disco blanco de los Beatles, el de 1968. El de 1968. El que es blanco totalmente, es doble y tiene unas letritas chiquitas que dicen The Beatles. No tiene fotografía. Ok, ¿y qué representan los Beatles en el mundo musical y sobre todo en la vida propia? Me gusta más la segunda pregunta porque yo no soy conocedor de música, la disfruto. Para mí los Beatles son el ejemplo de la evolución de una generación. Una generación, si tú ves a los Beatles del 63, 64, 65 todavía, ves unos Beatles muy, muy modositos, con su traje sin solapa, con su corbata de cinta que se usaban en aquel tiempo, y con una música ya de rock, pero muy convencional dentro de lo que cabe.
a partir del disco Revolver del 65 empieza un cambio en los Beatles, musicalmente también, y que llega a su máxima expresión el 67 con Magical Mystery Tour. Entonces, los Beatles incluso cambian en su indumentaria, cambian en el contenido de sus canciones y empiezan a hacerse contestatarios. Los Beatles empiezan a vestirse ya en el 68 con el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Empiezan a vestirse como los hippies. Y esa rebeldía del 68, la rebeldía de los movimientos estudiantiles, de la primavera de Praga, del movimiento estudiantil del París, de la rebeldía contra la guerra de Vietnam, todo esto es reflejado por la música de los Beatles, de alguna manera. Y también por los Rolling Stones, también me gusta mucho los Rolling Stones, también por los Rolling Stones, esa canción famosa, el Rolling Stone, que se llama Street Fighting Men, los hombres que están peleando en las calles. O sea, para mí es estos dos grupos y la vitalidad sin fin, que parece inagotable a pesar de la edad de Mick Jagger, de los Rolling Stones, nos habla de una furia de vivir, una rebeldía muy desde adentro, ¿sí? que en John Lennon toma la forma de un pacifismo radical, pero muy crítico de la sociedad, un misticismo en George Harrison, por ejemplo, que se mantiene más convencionales, es Paul McCartney, pero yo disfruto mucho de las Beatles, porque me evoca todo esto me evoca. Y otro cantante que me gusta mucho, melódicamente, pues no es tan disfrutable, pero pues ganó el Premio Nobel de Literatura, Bob Dylan. Y hay una canción de Bob Dylan que para mí es casi mi himno personal. ¿Cuál? Que se llama Blowing in the Wind. Blowing in the Wind. Pero Bob Dylan no tiene la mejor voz del mundo, ¿verdad? No, pero no. Su letra, su enfoque, su énfasis y las ganas, ¿no? Y las ganas, esa voz nasal que tiene Bob Dylan, bueno, es más, hay otras interpretaciones de Blowing in the Wind mejor que las de él. La de Joan Baez, por ejemplo, es excelente. Ah, ¿cómo no? La de Joan Baez. Entonces, esto es lo que me gusta mucho. Bueno, hoy tenemos un acervo cultural muy importante. Espero que su encargado de comunicación sepa más o menos. Creo que él nada más trae lo cierreño, ¿verdad? Ahorita es lo bueno. Es el target que anda manejando Carlos Villalobos. Bueno, en otro de los temas, ¿qué le parece la encuesta del enjuiciamiento a los expresidentes, lo que está promoviendo Andrés Manuel? Bueno, indudablemente que pues estoy a favor de que se enjuicie a los expresidentes. Discúlpenme, la segunda autocita que voy a hacer. Hace 2 semanas escribí un artículo que se llama La cabeza del rey. Yo creo que para acabar con un régimen, y en México se trata de acabar con un régimen, hay que perder el miedo de cortarle la cabeza al rey simbólicamente. En Francia, la caída de la monarquía absoluta se da cuando le cortan la cabeza al rey Luis XVI, y es el triunfo de la revolución. Fue muy traumático el hecho, pero todavía en 2013 fui como maestro invitado a Francia. Llegué el 21 de enero con un amigo y me dijo: vamos a celebrar el día de la cabeza del becerro. ¿Cómo que la cabeza del becerro? Una cena con una cabeza de becerro muy bien preparada. Dijo: es que el 21 de enero de 1793, decapitaron al rey Luis XVI. Y toda la gente libertaria, toda la gente de izquierda en Francia, o mucha gente, celebramos ese día comiéndole la cabeza del becerro. Porque ¿eso qué significa? No hay figuras sagradas. No hay figuras que no pasen por el escrutinio del pueblo. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que se juzgue a los expresidentes y a los presidentes por cualquier cosa. Y creo que hay una obligación de juzgarlos cuando, no nomás de juzgarlos, sino primero de investigarlos cuando haya cualquier denuncia. Entonces, pues yo ya me sumé a esto. Creo que esta consulta pues va a resultar indudablemente con una abrumadora mayoría a favor. Bueno. No era necesaria, pero la movilización de la opinión pública creo que va dirigida a decir, pues para que vean que no es un revanchismo personal, sino
a ver si la gente qué dice. Bueno, este tema está muy interesante porque es una consulta donde participa la población y se abre la oportunidad, ¿no?, de que vayan y firmen, otorguen su nombre, en fin, o como sea la recolección de estos datos. Ahora, ¿y la Constitución? No, pues la Constitución no protege a los expresidentes. Pero avala una consulta. Es una pregunta si está avalando una consulta. La Constitución, bueno, tiene la figura de consulta popular. Esta no se está realizando de acuerdo. O sea, no va a ser vinculante. No va a ser vinculante. En la figura de participación, bueno, en la Constitución mexicana creo que no está, ¿sí? O si está, no está hecha esta conforme a... Pero es una consulta, yo diría, más simbólica que con efectos vinculatorios. Y que pudiera jurídicos. ser el parteaguas, ¿no?, para poder llevar el proceso y que en un futuro ya se haga una consulta abierta y avalada por una Constitución. Por una Constitución, pero no se requiere porque no existe jurídicamente la figura de expresidente. Un expresidente es una persona como cualquier otra. Muy bien. Víctor, en dado caso que fuese el abanderado por todos los chihuahuenses, ¿qué haría por Chihuahua? Bueno, yo haría un gobierno de a pie por Chihuahua. Yo definiría mi gobierno con dos partes del cuerpo, con los pies y con el corazón. Bueno, y también con el cerebro, obviamente. Pero necesitamos un Chihuahua cordial. ¿Qué significa? Un Chihuahua que se rescate a sí mismo. Sobre todo de los grandes problemas que tenemos ahorita. El problema fuerte que tenemos, fíjate que para mí no es el económico. El problema fuerte que tenemos es las adicciones, los embarazos en adolescentes, la violencia contra las mujeres, los feminicidios, el abuso de los niños. ¿Un problema social? Entonces estamos viendo, problema ¿no? O muchos social, problemas sociales, ¿no? Muchos problemas sociales. Y yo lo diría en la falta de un sistema de cuidados, un sistema que cuide a la gente más vulnerable, que cuida a nuestros niños, niñas, adolescentes, a nuestras mujeres, no lo digo en un sentido posesivo, a nuestros adultos mayores, a nuestras personas con discapacidad. Necesitamos un sistema que cuide, que les ayude a desarrollarse amorosamente y que los proteja de tantas agresiones de las que son sujetos ahora, o son víctimas, mejor dicho. Entonces, yo enfatizaría el aspecto social, porque ya le hemos dado mucho al desarrollo económico. El desarrollo económico ya, como quiera que sea, lleva cierta inercia. Hay que seguirlo promoviendo, ciertamente. Hay que diversificar la economía del Estado. Hay que ver cómo se salda la enorme deuda que tiene el Estado. Pero en lo social hay que avanzar. Hay que ayudarles a los jóvenes a que le encuentren un sentido a su vida. Porque no encuentran sentido a su vida, se van a las adicciones, se van al crimen organizado. Hay que desterrar de Chihuahua, y lo digo literalmente, hay que desterrar de Chihuahua la mortalidad materno-infantil y la desnutrición. No podemos tener la vergüenza de ser un estado donde todavía se mueren niñas y niños de hambre. Muy bien. Ya vamos a concluir el día de hoy, pues se nos acabó el tiempo bien rápido, esperemos que vamos a ganar otra cita, ¿no? Se nos fue muy, muy rápido. No, yo te agradezco esas preguntas tan inteligentes y además tan provocadoras, esa como de la música. No, yo nomás lo que la gente quiere escuchar, a mí no me haga caso. Tengo otra referente a la música. A ver. ¿A quién prefiere? ¿Carlos Santana o Javier Batis? Carlos Santana. Pero es más popular Carlos Santana. Pues es más popular, pero es que yo te dije, no soy muy conocedor de la música. Pero Javier Batis es de su generación. Javier Batis, sí, y Baby Batis, ¿no? Sí, Javier Batis tijuanense, ¿no? Sí. Bueno, yo he escuchado más a Carlos Santana. Ok, no, pero también está muy bueno. Sí. ¿Algo más que quiera compartirnos, Víctor? Ayer cumpliría 80 años, el gran escritor uruguayo Eduardo Galeano. Eduardo Galeano me salvó la vida. A mí me secuestraron en 1997, cuando yo era diputado federal. Me tenían como rehén los secuestradores y estaban golpeándome, me estaban amenazando. Y de repente, en un receso del terror que estaban tratando de infundirme, empezaron a platicar de fútbol.
En ese momento yo me acordé que había leído un escrito de Eduardo Galeano sobre fútbol. Entonces empecé a platicarles de eso. Desde ese momento me dejaron de golpear. ¿En qué ciudad fue? En la Ciudad de México. En ese momento me dejaron de golpear y me pidieron que les contara más historias. A las varias horas después me liberaron. Después de que les firmé mi chequera, me liberaron. Y un año después, los atraparon, los aprendieron. Cuando los aprendieron, yo ya era parte del gobierno del ingeniero Cárdenas. Y hablé con el procurador Samuel del Villar, en paz descanse. Me dijo, vente a que ratifique la denuncia. Y la procuradora que le tocó la denuncia me dijo, se salvó, es un grupo muy sanguinario. Pero ¿sabe qué? Ellos dijeron que secuestraron a un diputado del PRD en aquel momento, que salvó su vida gracias a que estuvo contándoles historias durante horas. Carambas, esta anécdota está demasiado buena y esto me recuerda de que hace algunos años también falleció un médico y me regaló un libro de futbolistas. Sí. Que fue producido también a través de ESPN y que también ha sido un libro en el cual pues me he cultivado sobre el crecimiento de aquellas personas que tienen una ilusión en la vida. Sí. Y en esta ocasión pues hay una ilusión en la vida, la información, la historia contribuye para salvar vidas. Sí, la literatura contribuye a salvar vidas. Yo le escribí a Galeano y él en una entrevista de televisión, antes de fallecer, narra esa historia que yo le conté, Eduardo Galeano. Y en un libro póstumo de él que se llama Cazador de Historias, viene narrada también. Víctor, el tiempo se nos fue volando, ya nos pasamos como 10 minutos, pero pues vamos a volver a platicar, ¿no? Con mucho gusto. Para la próxima traemos café, porque la charla está muy interesante. Muchas gracias, con mucho gusto. Yo te agradezco mucho las preguntas tan generosamente provocadoras que me has hecho. No, yo no jamás he provocado nada, Sí. Bueno, pues le agradecemos, terminamos la semana informativa, el lunes estamos a la 1 de la tarde con usted, le agradezco a todo el personal que hace posible este espacio noticioso, a todos los que están caminando allá afuera recolectando la información en pausa.mx, le agradezco a mi compañero Daniel Ordaz que nos aguanta, que nos robemos estos minutos, en la edición de audio está Martín Landeros, en la gerencia de noticias Ernesto Samaniego, la dirección a cargo de Gerardo López de la Rocha y bueno, pues un servidor a cargo de pausa.mx, de lo que es la gerencia de noticias aquí en Informe 24, mi compañera Paulina Domínguez. Víctor, gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias, Paulina.